buenas noches para todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros en este Facebook Live tan especial que tenemos preparado el día de hoy. Bienvenidos, cuéntenos a través del chat desde dónde se están conectando, para que participen, porque hoy tenemos una información muy importante que compartir con ustedes. Es un live muy especial. Nuestro experto invitado hoy nos va a hablar de una temática que es bastante importante, de la que de pronto hablamos constantemente, pero de la que nunca debemos de bajar de hablar, y es la prevención y diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y este experto invitado del día de hoy es el doctor Sebastián Quintero. Él es médico con énfasis en medicina familiar de la Universidad de La Sabana y especialista en cirugía general de la Universidad Javeriana. Además, el doctor Sebastián cuenta con estudios de senología y patología mamaria de la Universidad de Barcelona y cirugía de seno y tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor cuenta con más de 10 años de experiencia en atención a pacientes con patología mamaria y cáncer de mama, así que es un experto en esta temática. Doctor, bienvenidos y buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a Comeva Medicina Prepagada por esta invitación y por generar estos espacios para poder generar conciencia en la población general sobre un tema tan importante como lo es el cáncer de mama. Así es, doctor, y precisamente este mes estamos en toda esta sensibilización del cáncer de mama, que como les decía ahorita, sabemos que año a año se hace, que es muy constante de pronto la información que se da a las personas acerca del cáncer de mama, pero es algo que nunca debemos dejar de hacer, porque es tan importante esta sensibilización. Y precisamente vamos a hablar, porque Comeva Medicina Prepagada abre estos espacios, como le está diciendo usted, para que podamos tener espacios en los que personas puedan resolver esas dudas, porque nos unimos con la lucha rosa, visibilizando y creando esa conciencia sobre la prevención y la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama, que puede salvar muchas vidas. Así es, doctor. Y queremos que todas las personas que están acompañándonos a medida de que va avanzando este live nos puedan dejar sus preguntas, porque sabemos que pueden generarse muchas dudas, a veces no saben cómo actuar, qué hacer, a dónde ir. Así que esta noche el doctor nos va a ayudar a resolver todas estas dudas. Los invitamos a que participen en el chat, nos dejen todas las dudas, el doctor las va a estar respondiéndolas. Y para empezar precisamente, doctor, quiero que nos cuente acerca de la situación actual del cáncer de mama en Colombia. Se me perdió tu audio, ¿me puedes repetir la pregunta? Que tranquilo, creo que doctor. Y la última palabrita, ¿algo de Colombia? Sí, tranquilo, doctor. Que queremos contextualizar para iniciar este live. Contextualicemos a todas las personas que están conectadas en este momento acerca de la situación del cáncer de mama en Colombia. Bueno, la verdad sí, se nos está volviendo un problema de salud pública cada vez mayor, pero que por cuestiones de la pandemia de COVID creo que todas estas enfermedades que eran tan importantes fueron tomando un segundo plano y se les fue olvidando la importancia de una patología tan importante como lo es el cáncer de mama. El cáncer de mama hoy por hoy sigue siendo la principal causa tanto de incidencia como de mortalidad por cáncer en la mujer en nuestro país. 1 de cada 4 casos de cáncer diagnosticado en la mujer se trata de un cáncer de mama. Más o menos calculamos que unos 13,000 casos al año de cáncer de mama, y unas 3,300 mujeres están falleciendo por cáncer en nuestro país. La verdad es que estas cifras pueden estar muy subdiagnosticadas, muy subvaloradas. En Colombia, lamentablemente, no contamos con unos registros nacionales de cáncer, contamos con algunos registros que son más regionales, como el de Cali, el de Medellín, uno de Manizales. Bogotá no contamos con un registro de nuestra ciudad, por ejemplo, y dependemos muchas veces de registros institucionales o de los datos que muchas veces quedan registrados en el DANE, y una persona muchas veces sale con un diagnóstico de mortalidad en el DANE como paro cardiorrespiratorio, y muchas veces nunca se dan cuenta que probablemente uno de esos paros cardiorrespiratorios fue generado por unas metástasis pulmonares de un cáncer de mama,
y hay casos como esos que no quedan registrados verdaderamente en nuestra base de datos. Entonces, se calcula que esa incidencia de cáncer de mama puede ser más alta de la que realmente está informada en las bases de datos, que la que más conocemos es la de Globocan, que es una organización de la, es una organización de la Organización Mundial de la Salud, y que se encarga de recoger todos esos datos a nivel mundial. Pues la verdad creo que estamos muy por encima de esas cifras, y estamos en de verdad, esto es una pandemia también, toda la parte de lo que es el cáncer de mama. También nosotros vemos cómo en nuestro país tenemos un comportamiento bastante difícil de lo que corresponde de pronto en otro tipo de poblaciones, como lo pueden ser las poblaciones europeas, norteamericanas, porque en nuestro país vemos que hay un número muy alto de mujeres jóvenes con cáncer de mama comparándolo con estos países. Se calcula que más o menos el 33%, según los datos de la Asociación Colombiana de Mastología, se presentan en mujeres menores de 50 años y un 12% en mujeres menores de 40. Son cifras muy importantes para toda la parte, obviamente, tanto de detección temprana, de qué momento empezar y todos los estudios, la consulta al médico, y que van a impactar realmente en toda esta parte de la epidemiología por cáncer de mama en nuestro país. Qué importantes todos estos datos que nos está dando, doctor, porque nos contextualizan un poco acerca de cómo está la situación actual y de la importancia que, como usted dijo, bueno, se vino una pandemia, muchas personas dejaron de pronto a un lado sus controles o algún tipo de exámenes que debían de hacerse. Y bueno, esta información que nos acaba de compartir es realmente importantísima, porque nos damos cuenta que las personas desafortunadamente siguen falleciendo por este padecimiento. Y bueno, es otra información que me parece importante que usted nos pueda decir, doctores. No, lo acabo de decir en eso. Hay una cosa importantísima. En Colombia, durante el tiempo de pandemia, disminuyó, por lo menos el año pasado, la realización de mamografías en un 83%. Eso quiere decir que muchas personas se quedaron también con su cáncer en cuarentenado, y muchas de ellas consultaron, a pesar de tener síntomas, a pesar de sentir una masa, por el temor al contagio del virus, dejaron de consultar, y llegaron, cuando por fin salieron y consultaron, llegaron con enfermedades en estadios más avanzados de lo que pudiese haber sido diagnosticado si hubiese consultado a tiempo. Lamentablemente vimos ese factor, y eso va a influir en la mortalidad a largo plazo. Se calcula que va a existir por lo menos un aumento de un 10% en la mortalidad por cáncer de mama en un plazo de unos 10 a 15 años, todo ocasionado por los diagnósticos tardíos y no oportunos durante este tiempo de pandemia. Y aquí la invitación es importante, doctor, y es como usted lo dice, a que las personas no dejen pasar estos exámenes, que vayan, hagan su consulta al médico, se realicen sus exámenes y puedan hacer un tratamiento a tiempo y oportuno, porque desafortunadamente, como usted lo dice, pues esto tendrá consecuencias a largo plazo, y no queremos eso. Queremos que todas las personas, pues, siempre manteniendo todos los temas de bioseguridad, de autocuidado, pero no dejen de asistir a su médico para poder detectar a tiempo este tipo de enfermedades como es el cáncer de mama. Bueno, doctor, y queremos saber si existe algún tipo de factor o factores de riesgo para el cáncer de mama. ¿Existen, y cuáles podrían ser esos factores de riesgo? Claro, hay muchos factores de riesgo. Yo creo que el principal factor de riesgo, y así suene algo lógico, pero el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama es precisamente ser mujer. Hay que recordar que entre el 0.5 a 1% de los cánceres, de los casos de cáncer, se presentan en población masculina. Eso quiere decir que no es exclusivo de la mujer. Por ende, pues sí, el cáncer de mama, su principal factor de riesgo es ser mujer. De ahí en adelante tenemos muchos otros factores de riesgo. La parte genética es muy importante. Nosotros vemos como en grupos familiares donde existe un cáncer en primer grado de consanguinidad, la mamá, la hermana, las hijas, eventualmente esas personas van a tener un riesgo mayor de desarrollar un cáncer a futuro que aquellas que no tienen ese componente familiar. Ahora, si empezamos a ver que ese componente familiar es muy importante, y donde ya no solamente mi mamá con cáncer de seno y mi abuela, sino que es mi mamá, mi abuela, mi tía abuela, mi prima, y uno empieza a ver un número muy alto de cánceres,
o su relación con otros tipos de cáncer que pueden tener relación eventualmente con el cáncer de mama, como lo son el cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de colon, pues el médico debe estar en prender alarmas sobre la posibilidad o la posible existencia de mutaciones genéticas que hagan que esas personas tengan un riesgo muchísimo mayor de desarrollar un cáncer de mama que cualquier persona de la población general. Por ende, por ejemplo, podemos traer el caso, a colación el caso de Angelina Jolie. Ella tenía una mutación de un gen que se llama el BRCA, algunas personas lo llaman BRCA, que probablemente es el gen más conocido y que tiene más relación con el cáncer de mama. Las personas que tienen este gen alterado o que lo tienen dañado tienen aproximadamente un riesgo entre el 70 a 83% de desarrollar un cáncer de mama en el transcurso de la vida. Es decir, es una cifra muy alta. Y ese fue el motivo por el cual Angelina Jolie se hizo una mastectomía que nosotros llamamos mastectomía profiláctica o de reducción de riesgo. Hoy también se mandó a quitar los ovarios porque esas mismas personas pueden llegar a tener un riesgo de desarrollar un cáncer de ovario entre un 40 a 60%, que son cifras muy importantes para uno simplemente dejarlas al azar o esperar a que me dé, cuando tenemos todas las herramientas para poder hacer este tipo de procedimientos de forma temprana, de forma profiláctica, antes de que desarrolle un tipo de cáncer. Vemos también cómo, por ejemplo, algunos tipos de medicamentos pueden llegar a generar o aumentar un riesgo, principalmente cuando hablamos de terapia de reemplazo hormonal, que son esas hormonas que las mujeres empiezan a tomar cuando llega la menopausia. Pero no todos los tipos de terapia de reemplazo hormonal tienen ese riesgo. Por eso es muy importante que las personas que lleguen o que requieran ese tipo de medicamentos, pues lo comenten muy bien con su ginecólogo para saber cuál es el tipo más adecuado de este tipo de tratamiento para tratar todos los síntomas que están relacionados con su menopausia, con el climaterio, pero que también no nos aumente el riesgo de desarrollo de un posible desarrollo cáncer de mama. En ese orden de ideas, nosotros procuramos primero que que sean terapias estrogénicas, no combinadas, no estrógenos más progestágeno, que son las que eventualmente tienen ese aumento de riesgo, pero como lo decía, eso tiene unas aristas más importantes, que eventualmente la terapia de solo estrógenos solo puede recibirla aquella mujer que eventualmente ya no tenga útero, que haya sido esterectomizada. También nosotros procuramos que el tratamiento sea el menor tiempo posible para controlar los síntomas, pero nosotros todavía, y a la menor dosis posible, pero nosotros todavía seguimos viendo cómo muchas mujeres nos llegan a la consulta diciendo, no, mire, yo ya llevo 15 años con esta pepita de reemplazo hormonal, me sienta fabuloso, y vemos cómo eventualmente pues, pueden llegar a desarrollar un cáncer de mama por ciertos tipos de terapia de reemplazo hormonal. Es importante porque no hay que condenarla, no toda terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama. Ahora, hay otros factores que son inamovibles, la edad. Nosotros sabemos que el cáncer de mama tiene un pico de producción o de presentación entre los 55 y 65 años, pero es un cáncer que se puede presentar en cualquier momento de la vida. En la literatura hay casos descritos de niñas tan temprano de 3, 4 años con cáncer de mama, y yo personalmente he tenido pacientes de 103 años con cáncer de seno. Eso quiere decir que todas las mujeres tienen que tener una conciencia sobre una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento de la vida y que por ejemplo deben conocerse sus senos, deben conocer la existencia de los médicos que se encargan del tratamiento de este tipo de enfermedades del seno, que somos los mastólogos, y obviamente pues que consulten y hagan sus imágenes según lo que corresponda, según la edad en la que consulten. Ahora, por ejemplo, el hecho de no tener hijos se convierte también en uno de esos factores de riesgo. Las mujeres nulíparas tienen mayor riesgo de hacerlo. Por eso es que eventualmente nosotros vemos que en ciertos grupos, por ejemplo, en mujeres religiosas, entre las monjas, vemos un número muy alto de cánceres de mama. También lo vemos en algunos grupos, por ejemplo, de mujeres de grupos LGTBI,
que deciden que claramente pues no tienen, pues que deciden no hacer una terapia de inseminación, otras cosas, y deciden no ser madres. También vemos un grupo alto de riesgo de desarrollo de cáncer de mama, y obviamente pues todas las mujeres que por alguna otra razón digan no voy a ser mamá. También vemos como la presencia de una menopausia, una llegada, la menopausia tardía, que su última menstruación sea una edad muy tardía, por allá hacia los 54, 55 años, y que cada vez lo vemos más frecuente, o una primera menstruación a edad muy temprana, 9, 10 años, que también lo estamos viendo más frecuente, también nos aumenta ese riesgo a futuro de desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué otros factores de riesgo? Por ejemplo, el hecho de ya haber tenido un cáncer de seno. Esas mujeres seguramente van a tener un riesgo mayor, bien sea de presentar un cáncer de mama, bien sea en el seno afectado o en el otro seno. Y también podemos contar con algunos tratamientos para otro tipo de enfermedades que hayan recibido o requerido, por ejemplo, radioterapia previa en el seno, que eso lo vemos mucho en pacientes eventualmente que han tenido linfomas en el tórax, en el mediastino, que deben recibir unas dosis de radioterapia muy altas en esa región. Entonces, muchas de esas pacientes van a terminar desarrollando con el tiempo algunos riesgos de desarrollar un cáncer de mama por culpa de esa radiación. Y aquí hago una cuña y una aclaración, que es muy distinto ese tipo de radiación terapéutica, que son dosis gigantescas, a la radiación que muchas mujeres pueden recibir con la mamografía. Porque muchas mujeres dejan de hacerse mamografías porque le tienen miedo a la radiación que puede otorgar este método diagnóstico. Y la verdad es que la radiación que se recibe con una mamografía es muy baja, por lo cual podemos considerar que la mamografía es un método diagnóstico muy seguro, y que para generar un daño causado por la radiación de una mamografía se deberían hacer mamografías anuales por un tiempo muy superior, seguro, al que una paciente va a vivir. Se calcula que uno tendría que hacer una mamografía por espacio mayor a 100 a 150 años anuales para que esa persona eventualmente pudiese desarrollar un cáncer de mama secundario a una mamografía. Bueno, doctor, como hemos escuchado, son múltiples los factores de riesgo que pueden presentarse o que podemos tener para ser, digamos, entre comillas, propensos a tener el cáncer de mama, pero como mujeres siempre nos han recalcado la importancia de realizarnos el autoexamen. Recordemos, por favor, doctor, cómo se puede realizar este autoexamen, porque como usted lo dice, la importancia es prevenir o detectar a tiempo, y el autoexamen es el primer paso para hacerlo. Sí, y creo que vale la pena anotar algo de lo que tú de lo que mencionabas. Muchas personas se quedan pensando en que solamente aquellas personas que tienen factores de riesgo son las que van a desarrollar cáncer de seno. Y la verdad es que el 75% de las mujeres que hacen cáncer de seno no tenían factor alguno de riesgo. Ahora, voy a retomar un poquito porque se me quedaron un par de cositas muy importantes. Adelante. Creo que se me quedó algunos métodos algunos estilos de vida que hacen que aumente el riesgo. Las personas muy sedentarias, la obesidad está directamente relacionada con el cáncer de mama, el alcoholismo o el consumo de alcohol. Incluso dosis muy bajas de consumo de alcohol pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. El tabaquismo. Por eso pues, también el hecho de que tengamos una vida sana, más ejercicio, una dieta saludable, pues probablemente también nos pueden disminuir ese riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero para contestar la pregunta que me hacía sobre el autoexamen, y yo creo que acá hay un mensaje que históricamente se ha transmitido, y creo que hay que cambiar un poco ese concepto del autoexamen, que el autoexamen salva vidas. Creo que como prueba diagnóstica, el único estudio que ha demostrado lograr la disminución de la mortalidad por cáncer de mama ha sido la mamografía. Lo logra en un 25%. Ni la valoración por un médico especialista, ni el autoexamen ha logrado disminuir la mortalidad. Pero entonces, ¿por qué la importancia del autoexamen y que todo el mundo habla del autoexamen?
Es que el concepto del autoexamen, creo que hay un concepto erróneo en que las mujeres dicen, y es de las cosas que además genera miedo en las mujeres para hacerse el autoexamen, porque todas se lo realizan ya buscando algo anormal. Quieren encontrar un tumor, están todo el tiempo pensando es que tengo que buscarme y encontrarme una bolita, porque si no me encuentro una bola es porque me lo estoy haciendo mal. Y creo que el concepto y el autoexamen jamás se desarrolló con ese fin. El autoexamen se hizo para que las mujeres aprendieran a conocer la normalidad de su seno. En la medida que yo me conozco lo que es normal, seguramente voy a poder identificar algo que no lo es. Pues yo siempre les pongo el ejemplo de una cara. Uno se para todos los días ante un espejo y se conoce su cara de memoria. Y el día que le sale a uno una peca, por chiquita que sea, uno dice, venga, esa peca yo no la tenía hace poquito. Pues lo mismo debería pasar con el seno, que las mujeres aprendieran a conocer también su seno, que el día que algo anormal se presente, pues ellas puedan consultar. Lo que pasa es que para que exista una normalidad que ya sea palpable por la paciente, eso quiere decir que haya pasado un tiempo probablemente importante de crecimiento de esas lesiones para que eventualmente esa paciente ya lo pueda identificar. Por lo mismo, todos esos signos clásicos del cáncer de mama que hemos oído, la masa palpable, las secreciones a través del pezón, los cambios en la piel como los hundimientos y las retracciones, que claramente pueden estar asociados con cáncer de mama, pues generalmente son signos tardíos o de la enfermedad. Ojalá el cáncer siempre se diagnosticara cuando es totalmente asintomático, cuando ni el médico ni la paciente son capaces de identificarlo, y que lo único que puede identificar esos cánceres tan tempranos en escenarios cuando todavía pueden medir 3, 4 milímetros o incluso más pequeños, son las imágenes mamarias. Por eso la relevancia hoy en día, y que es por lo menos nosotros como especialistas en la materia tratamos hoy en día de decir, es la importancia de la mamografía y la importancia de las imágenes mamarias en el proceso de la detección temprana de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que el autoexamen no se deba hacer, que no sea importante. Como lo mencionaba, lamentablemente muchas mujeres, entre un espacio de una valoración y el año entrante puede aparecer cosas, y que si ellas no se lo realizan de forma rutinaria, pues van a esperar un año entero y una lesión que probablemente que puedan identificar de unos 13, 14 milímetros, pues al año va a llegar de 25 milímetros. Entonces, claramente, pues también tiene una importancia en ese sentido. Ahora, el autoexamen tiene varias cosas importantes y es el momento en cuál se debe realizar. Muchas mujeres piensan que el autoexamen es para hacérselo todos los días o para hacérselo cada 3 meses, y no es así. El autoexamen tiene un momento puntual del mes para ser realizado. El autoexamen se debía realizar entre el 5º a 7º día después de la llegada del periodo menstrual. Y porque es el momento del mes en que la parte de la producción hormonal está en su punto más bajo. Eso hace que el seno esté más blando, menos doloroso, que la mujer se lo pueda hacer de una forma más tranquila, sin los cambios propios de congestión mamaria que generan esos picos hormonales altos. Por ende, van a tener una mayor posibilidad de encontrar alguna anormalidad si ella está presente. También nosotros vemos entonces, la pregunta es, pues si yo ya no tengo menstruación, o si tengo un método de planificación que cada vez es más frecuente, que no me permite que el periodo me llegue de forma periódica cada 28 días, cada 30 días, entonces, ¿qué debo hacer? Estas mujeres pues deberían elegir un día al mes para hacerse el autoexamen. Entonces, buscar algo que la acuerde, el primero o el 15 o el día que me pagan mi quincena, pues algo que siempre les acuerde a esos pacientes para hacerse el autoexamen una vez al mes en caso de que no tenga periodo menstrual. También otras cosas importantes del autoexamen es que siempre debe realizarse en 2 posiciones. Muchas mujeres solo tienden a hacerlo paradas cuando están en el baño, otras solo se lo hacen acostadas. Pues la verdad es que el autoexamen se debería hacer en ambas posiciones, tanto acostada y repetirlo de una posición ya de pie o sentada frente a un espejo o en el momento que se estén duchando,
eh, porque algunas lesiones pueden ser muy evidentes en una posición y esconderse en la otra. Entonces muchas mujeres que se hacen el autoexamen paradas, muy juiciosas, se hacen su autoexamen y dicen, doctor, yo no me toco nada, pero una vez se acuestan, se puede inmediatamente decir, mire, acá sí había algo y que solo lo toco en esta posición. Entonces, recordar esas dos posiciones. Y lo otro es el momento desde el cual lo deberían empezar a hacer las mujeres. Yo particularmente les digo a mis pacientes que le enseñen a sus hijas desde muy temprano. Ojalá una mujer empezara a hacerse su autoexamen desde su primera menstruación. ¿Por qué? Porque es que adquirir un hábito es más fácil hacerlo a una edad temprana que yo decirle a una mujer de 40 años que tome un hábito de hacerse un autoexamen mensual cuando nunca en su vida lo ha hecho. Cuando esas mujeres le enseñan a sus hijas desde una edad temprana a hacérselo, muy seguramente van a ser niñas que de forma rutinaria lo van a hacer, que van a aprender a conocer sus senos de una forma muy adecuada y seguramente el día que algo normal aparezca, pues podrán y seguramente van a consultar de forma temprana. Unos puntos muy importantes, doctor, del tema de la periodicidad del autoexamen, de hacérselo frecuentemente, pues como usted lo dijo, puede que ya sea demasiado tarde, pero también es importante conocernos a nosotras mismas. Pero usted está tocando ya un punto importante que es el tema de los exámenes. Es muy común las preguntas de cuándo debo empezar a hacerme una mamografía, por qué, si no me la mandan, ¿qué hago? Entonces contemos un poco, doctor, acerca de en qué momento es pertinente o desde qué edad se inicia con el examen de la mamografía. Pues eso es un tema álgido, es un tema de mucha discusión, incluso a nivel de especialistas. Muchos estamos divididos sobre el momento ideal para empezar a hacer la mamografía. En el mundo hay dos corrientes principales. Una es cada cuánto y la otra el momento en que se debe iniciar. Algunos países sugieren el inicio de la mamografía a los 50 años y otros a los 40 años. Y algunos países sugieren la realización de la mamografía de forma anual y otros bianual. Juegan muchos factores en esto y al principio de la conferencia lo mencionaba y es nuestra epidemiología y es lo que en mi posición yo hago. En el país, por ley, la mamografía está autorizada a partir de los 50 años y de forma bianual hasta los 70 años. Sin embargo, como lo mencionaba, nuestro país tiene una incidencia muy alta de mujeres jóvenes con cáncer de mama. El 33% se presenta en mujeres menores de 50 años. Por esa misma razón, yo hago en mis pacientes la mamografía de forma anual a partir de los 40 años. Como digo, esto es un tema que puede ser discutido, pero una mamografía también es importante algo, y eso es independiente de lo que diga la ley, y es que toda mujer que sea sintomática, si su médico lo considera, debería solicitar una mamografía. En ese orden de ideas, si yo veo una mujer en la que yo veo algo sospechoso, así tenga 25 años o 90 años, yo a esa mujer estoy en la potestad y en el libre albedrío como médico de poder decirle a la paciente, te voy a solicitar una mamografía. Entonces, muchas mujeres, lamentablemente en Colombia, consultan y le dicen a su médico, doctor, mire, me estoy sintiendo una bola, me estoy sintiendo una masa. Y lamentablemente le dicen, señora, ¿sabe qué? Es que usted todavía no tiene los 50 años y por lo tanto no le voy a pedir una mamografía. Es importante y clarísimo eso, que si una mujer es sintomática, el médico está en capacidad y en la libertad de poderle pedir esa mamografía. Y eso implica también, obviamente, que también ojalá las mujeres consultaran al especialista en la materia. Obviamente, como lo mencionaba, los mastólogos somos especialistas, bien sea en cirugía general o en ginecología, que hacemos una formación adicional, una superespecialización en toda la patología mamaria. Y por ende, consultar a un especialista en eso posiblemente
va a disminuir la posibilidad de errores diagnósticos, vamos a tener una fineza en el diagnóstico, en la palpación, que probablemente puede ser superior a la que puede tener un especialista general o un médico general. Entonces, si una mujer puede y tiene la posibilidad de acceder a un especialista, ojalá sí lo hiciera. Bueno, doctor, vamos a aprovechar que las personas están participando en el chat, como les dijimos al inicio, los invitamos a que dejen sus preguntas, aquí las vamos a estar respondiendo con el doctor. Y tenemos una duda, doctor, que es, ¿cuándo realizar una ecografía mamaria y no una mamografía? Es una pregunta muy importante porque muchas mujeres dicen, mire, yo no me hago la mamografía porque es que es mejor, no me hago porque la ecografía es mejor, y la verdad es que es un concepto falso. Son dos estudios que son completamente diferentes, con técnicas muy diferentes. La una usa rayos X, la otra usa ultrasonido como método de diagnóstico, y eso hace que sean estudios completamente diferentes, pero que se complementan. No es que el uno sea mejor que el otro, simplemente nos da más información. De hecho, hay, vamos a poner el caso, hay mamografías donde eventualmente no se ve la lesión y eventualmente la ecografía lo muestra, o viceversa, lesiones donde la ecografía es completamente normal y es la mamografía la que nos dice, ojo, aquí hay algo. Pero si uno suma las dos técnicas más un buen examen físico, la posibilidad de errores diagnósticos es infinitamente mayor. Se calcula que uno puede hacer el 98% de los diagnósticos haciendo una mamografía, una ecografía y un buen examen físico. Dejando eventualmente un 2% para otras técnicas radiológicas especiales, como lo puede ser la resonancia magnética, o definitivamente hay lesiones que lamentablemente vemos, afortunadamente, son muy pocas y muy raro que esto se presente, pero estudios donde, a pesar de que donde no se ve en la mamografía, no se ve en la ecografía, ni siquiera en resonancias, y a veces son cambios muy sutiles en el examen físico lo que nos puede sugerir que esa persona podía tener un cáncer de ovario. Por eso mismo, y repito y soy enfático, la valoración por un experto puede ser lo que cambie completamente el pronóstico de una paciente. Bueno, doctor, precisamente aquí hay otra duda que creo que podemos responderla un poco con lo que usted nos acaba de contar, y es cómo se hace un diagnóstico correcto de cáncer de mama. ¿Cuáles son esos pasos a seguir que deben tener en cuenta como pacientes para poder saber que ese diagnóstico es correcto y está completo? Bueno, ahí lo mencionamos, y creo que hay dos cosas que hemos hablado hasta el cansancio. Un buen examen físico, unas buenas imágenes mamarias, y de ahí en adelante, ya cuando nos hacen las imágenes y empieza la sospecha clínica, y uno como médico decir, venga, estas imágenes, el radiólogo generalmente le pone una clasificación, que es una clasificación que se conoce como clasificación de BIRADS, que es una escala numérica que entre mayor sea el número, mayor va a ser la posibilidad de que esa lesión pueda estar relacionada con un cáncer de mama. De esa forma, puede ir desde una categoría 1, que es un estudio completamente normal, donde la posibilidad de que exista un cáncer ahí es menor del 1%, hasta una categoría 5, que es altamente sospechosa de malignidad y donde existe más de un 95% de riesgo que esa persona tenga un cáncer de mama. Entonces, también a nosotros analizar esas imágenes, debemos hacer el análisis completo de lo que yo estoy viendo más lo que estoy tocando, y con eso definir si esa paciente requiere o no una biopsia. Realmente, ¿qué nos va a decir qué es lo que tiene la paciente? Siempre va a ser una biopsia. Uno no puede hacer un diagnóstico de un cáncer basado simplemente en una sospecha. Yo creo que tiene un cáncer, a lo mejor hay un cáncer, la imagen me parece un cáncer. No, un cáncer no se puede diagnosticar basado en suposiciones. Siempre tiene que ser confirmado. Y la única forma de confirmar la presencia de un cáncer es a través de una biopsia. Para eso hay muchos métodos de hacer biopsias. Hay biopsias eventualmente que se hacen
con agujas muy delgadas que se llaman biopsias por aspiración con aguja fina, que es básicamente las jeringas de poner inyecciones en la cola, pero donde eventualmente podemos tomar algunas células de las lesiones presentes o no en el seno, y el patólogo va a hacer un análisis microscópico y nos dice, mire, acá hay unas células que son sospechosas, pueden llegar a ser un cáncer, o hay células que dicen claramente que son sospechosas de malignidad. Hay unas biopsias que toman mayor cantidad de tejido, que son lo que se llaman biopsias Trucut o biopsias Core, que toman una muestra mayor de tejido, ya toman son algunos cilindros, no solo células, sino cilindros de tejido mamario, y el patólogo ya va a poder ver otras características adicionales, va a ver la arquitectura completa, y con esta biopsia es lo que se recomienda hacer un diagnóstico de cáncer. Entonces, el patólogo es un segundo tipo de biopsia que tenemos. También contamos con otro tipo de biopsias que llaman biopsias asistidas por vacío, que son biopsias muy similares a estas que mencionaba, a la biopsia Trucut, pero donde realmente toma incluso biopsias con un calibre mucho mayor, con un grosor mayor, que le permiten al patólogo tener mayor cantidad de tejido y va a poder hacer un estudio más claro de lo que está viendo en el microscopio. Y por último es la biopsia abierta. Y la biopsia abierta generalmente solo la dejamos cuando todos los métodos anteriores han fallado para llegar a un diagnóstico. Uno muchas veces puede tener diagnósticos que uno dice, mire, yo como médico creo que hay algo que no me genera tranquilidad, acá hay algo sospechoso, la biopsia puede salir benigna, pero si uno persiste con la duda, pues hay que hacer o una segunda biopsia o llevar a ese paciente a una biopsia abierta. O también vemos que hay, por factores técnicos, muchas veces es imposible hacerla, o porque están en una localización muy difícil para acceder con una aguja que puede poner en riesgo a esa paciente, eventualmente que con la aguja de la biopsia uno perfore el pulmón, lo que llamamos neumotórax, o muy cerca de estructuras de vasos sanguíneos importantes y por el contrario uno ponga en riesgo un hematoma o una lesión vascular. En esos casos se prefiere hacer una biopsia abierta, donde uno pueda, bajo visión directa, tomar una muestra grande de tejido y disminuyendo la posibilidad de lesiones a otros órganos, si eso pudiese llegar a ser posible. Perfecto, doctor. Aquí tenemos una pregunta que nos hacen en el chat y es, ¿cada cuánto debe uno realizarse la mamografía cuando ya ha hecho su tratamiento completo de quimios, cirugías, radios y está iniciando medicación? Normalmente las mamografías en pacientes ya diagnosticadas y en su seguimiento las seguimos haciendo igual que las mujeres que no han sido diagnosticadas. Las tratamos de hacerla de forma anual. Sin embargo, hay casos puntuales, obviamente, donde eventualmente por los hallazgos al examen físico puede esa paciente tener que ser sometida a algunos estudios adicionales más rutinarios o más prontos o más frecuentes de lo que puede ser una mujer que de forma rutinaria. Pero realmente nosotros vemos que las mamografías en ese grupo de pacientes que ya han sido tratadas, las seguimos haciendo de forma anual, salvo que exista algún hallazgo, bien sea el examen físico o en otras imágenes que nos implique hacer un control imagenológico más cercano. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del chat que dice, ¿un fibroadenoma puede derivar en cáncer? El fibroadenoma es el tumor más frecuente que hay en el seno de las mujeres. Es un tumor por naturaleza benigno y el potencial de volverse malo es excepcionalmente raro. Yo siempre les digo a mi paciente que en medicina todo puede pasar y todo puede ser posible. Hasta lo más raro puede uno verlo en medicina. Y sí, es cierto, hemos visto algunos fibroadenomas que pueden terminar con algún compromiso maligno, pero generalmente esos fibroadenomas que terminan con algún grado o encontrando algún grado de malignidad dentro del tumor, son tumores que se originan en un tipo de fibroadenomas que se denominan fibroadenomas complejos,
que es un capítulo completamente aparte de los fibroadenomas normales. ¿Qué es un fibroadenoma complejo? Básicamente son los mismos, el mismo fibroadenoma, pero que a veces tiene algunas características imagenológicas diferentes, que son más irregulares o que pueden tener un componente mixto sólido, líquido en el mismo tumor, o que tienen calcificaciones dentro del tumor y uno dice, venga, este tumor, este fibroadenoma no me genera tanta tranquilidad y probablemente son fibroadenomas que vamos a sugerir siempre la resección quirúrgica de ese tipo de tumores si los llegamos a ver presentes. O porque en la biopsia no solamente me dicen, ni esto es un fibroadenoma, sino que me dicen, es un fibroadenoma con otras estructuras celulares. Entonces me van a decir dentro del tumor, es un fibroadenoma, pero tiene un componente de adenosis esclerosante o de hiperplasia ductal o de otros tipos celulares que le pueden decir a uno, mire, ese no es un fibroadenoma tan clásico, mejor llévelo a cirugía. Pero de verdad, el potencial de que un fibroadenoma se convierta en algo malo es excepcionalmente raro y son cifras tan bajas que por la misma razón es que nosotros dejamos la gran mayoría de los tumores de los fibroadenomas quietos y en observación y probablemente jamás van a ser llevados a cirugía. La verdadera indicación de llevar un fibroadenoma a cirugía es bien o porque se trata de un fibroadenoma complejo o porque es un tumor que le genera mucho dolor a la paciente, que a veces los vemos, o por el tamaño, fibroadenomas que son muy grandes, o porque vemos que su comportamiento en el tiempo es que tiendan a crecer. Si nosotros vemos eso, probablemente vamos a sugerir llevar a ese paciente a una cirugía, a unas sabiendas de que la posibilidad de que sea maligno es muy baja. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta puntual que nos están haciendo y dice, doctor, al detectar una masa en mi seno, acudí al médico y realizaron una mamografía. Su resultado fue un BRAF2. En conclusión, no tenía nada según la mamografía. Pero al realizarme por lo que pedí una ecografía, me detectaron un tumor de alta malignidad. ¿Por qué pasa esta situación? Lo mencionábamos cuando hablábamos del tema de la mamografía. No hay estudio perfecto en medicina, no lo hay. Todo estudio que realizamos tiene tanto un número tanto de falsos positivos, imágenes donde le dicen, mire, acá hay algo sospechoso y en últimas no lo era, pero también puede tener un porcentaje de falsos negativos, donde eventualmente la imagen es normal y lo vemos, y no, pero es que ahí yo no estoy viendo nada, pues esa paciente puede llegar a tener un cáncer de bajo. Por eso mismo, siempre lo que mencionábamos, yo siempre procuro que la mayoría de mis pacientes tengan al menos esos dos estudios complementarios, la mamografía y la ecografía, y que si aún así al médico le persiste alguna duda, también uno puede echar mano de otros elementos, de otros estudios diagnósticos, como lo es la resonancia magnética. Y aún así, si todos los estudios son normales y el médico dice, mire, acá hay algo que no me cuadra, no quedo tranquilo, pues siempre está la posibilidad de hacer una biopsia del área que al médico le genera preocupación. Y yo lo mencionaba hace un rato. Yo he tenido casos donde tanto la mamografía, la ecografía y la resonancia pueden ser normales. Afortunadamente esos casos son raros, muy raros, pero se pueden presentar. Y es la palpación la que le dice a uno, mira, acá hay algo que no me termina de gustar, hagamos una biopsia, y en efecto termina siendo un cáncer. Pero más o menos un 10% de las mamografías pueden llegar a tener falsos negativos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Recuerden que las estamos invitando para que todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros participen en el chat, nos dejen sus dudas, que aquí el doctor nos va a ayudar a seguir respondiendo todas esas preguntas que ustedes tienen. Además, los invito para que también nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram como @comevampoficial y también nos encuentran en YouTube porque vamos a estar realizando muchas actividades acerca no solamente del cáncer de seno, sino diferentes temáticas relacionadas con el bienestar, la salud y la familia. Así que los invitamos para que sigan muy conectados. Como les digo, nos sigan en las redes sociales y puedan disfrutar de todos estos contenidos que tenemos preparados para todos ustedes, porque constantemente estaremos realizando estos en vivos, estos con expertos, con diferentes tipos de personas
que son, mejor dicho, 1A en su materia, son los que más tienen el conocimiento. Vamos a continuar respondiendo sus preguntas en el chat y precisamente aquí tenemos otras dudas, doctor. Vamos a ver si podemos responderlas, que habla acerca de los estudios de genética que usted nos estaba contando hace un rato. Por ejemplo, el caso que estaba mencionando de Angelina Jolie. Dice, ¿qué estudios genéticos se deben usar para el diagnóstico de cáncer de mama? Es una muy buena pregunta, Verónica. Afortunadamente hoy tenemos a disposición muchos estudios comerciales que nos pueden descartar la presencia de mutaciones genéticas. Son estudios que generalmente se pueden hacer o bien sea en sangre y algunos se toman con muestra de saliva y eso se mandan a laboratorios especiales de estudios de genética y de biología molecular, donde hacen unos análisis muy particulares y muy especiales, donde en últimas nos van a confirmar o descartar que esa persona tenga mutaciones genéticas y que eventualmente pues, tengamos que recurrir a esos procedimientos profilácticos que habíamos mencionado. Bueno, doctor, aquí entre las preguntas del chat y los mensajes que nos están dejando, nos solicitan que podamos demostrar la forma correcta de hacer el autoexamen. ¿Usted podría ayudarnos con esto? Claro, y vamos a hacerlo. Y creo que eso es importante porque hay muchas fallas en el autoexamen. Entonces, por ejemplo, una de las fallas que yo más veo es, yo siempre a mis pacientes les pregunto, venga, muéstrame usted cómo se hace el autoexamen. Yo, doctor, yo me lo hago fabuloso, yo me lo sé hacer. Muéstremelo. Y lo primero que hacen es esto. Yo veo muchas mujeres que hacen esto. Y es uno de los errores grandes porque pues, uno siempre debería examinar la mama contraria con la mano opuesta. Entonces, lo primero que uno debe hacer es poner esta mano, o me voy a ir una parte antes. Lo primero que uno debe hacer en un autoexamen, antes de hacer el examen, es realmente una inspección del seno. Uno debería mirar su seno, mirar que no tenga ninguna anormalidad. Y eso lo pueden hacer simplemente parándose al frente de un espejo y viéndose. Entonces, una de las formas que hacemos es que las mujeres pongan sus brazos en forma de jarra contra la cadera y hagan pues algunos movimientos como de lado, mirándose, buscando la presencia de hundimientos, engrosamientos, retracciones. Muchas retracciones se pueden hacer evidentes no solamente de esta forma, sino al levantar los brazos. Entonces, al llevar los brazos hacia atrás, muchos de esos engrosamientos es cuando se hacen evidentes. Entonces, siempre empezar en forma de jarro, luego llevar los brazos atrás y hacer lo mismo, hacer una visualización ante el espejo adecuada de todo su seno, buscando esas anomalías. Y luego sí ya viene la parte del autoexamen. Como lo mencionaba, esta mano debe ir atrás de la cabeza y la mano opuesta va a examinar el seno del lado contralateral. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente hacemos yo generalmente les digo a mis pacientes que asuman el seno como si fuera un reloj. Las 12, las 3, las 6, las 9. Y yo les digo que empiecen a examinar hora por hora desde lo más lejano hacia el centro del reloj, que sería la areola y el pezón. Entonces les digo que hagan unos pequeños movimientos circulares y van acercándose hacia el pezón y ahí ya quedó examinada las 12. Una vez hacen eso, entonces digo, devuélvase por la una. Entonces vaya examinando el eje de la una, luego va examinando el eje de las 2, luego se vuelve examinando el eje de las 3, así hasta que recorra completamente el seno. Y por último, siempre debería examinar, que es una de las cosas que también veo de los errores, es examinar el centro de ese reloj, el pezón y la areola. Hay que examinarlas detrás y buscar que no exista ninguna tumoración a ese nivel. Porque muchas veces lo que veo es que hacen esto y se les olvida examinar precisamente el centro del pezón. Cuando terminen de hacerlo, generalmente también les digo que hagan una pequeña presión examinando, buscando la presencia o no de secreciones. Y es hacer simplemente un poquito de presión sobre el pezón de ese lado. También debemos examinar los ganglios de la axila. Y también ahí veo uno de los errores, porque muchas mujeres examinan la axila examinándosela también con el brazo arriba, como normalmente se examinarían
la mama. Pero ahí realmente no vamos a examinar nada porque se tiemplan todas las estructuras y no se puede examinar de una forma correcta. La axila se debe examinar con el brazo relajado, también en esta posición de jarra, y esta mano debe ir metida en la axila hasta el fondo, hasta que se toquen las costillas y traerse toda esa grasita que está contenida en la axila, traérsela pegada contra las costillas, hacia arriba, hacia abajo, buscando la presencia o no de ganglios que puedan estar aumentados. Muchas personas eventualmente en esas primeras veces pueden asustarse porque dicen, oye, acá me examiné algo, acá me encontré una bola, me encontré un ganglio, y ahí también es importante que su médico les explique o también haga una valoración simultánea para que le explique qué de esos hallazgos pueden ser normales. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos ganglios, absolutamente todas tenemos ganglios en las axilas, y algunas personas que a veces pueden ser más delgadas, que son flaquitas, pueden incluso palpárselos de una forma muy fácil y asustarse si el médico no les dice que eso es algo anormal. Por eso siempre también debe el médico enseñarles a sus pacientes, aprovechar en el momento de una consulta para que lo que el médico está identificando les diga, mire señora, esta bolita que está que usted cree que es una bolita, no es una bola, es simplemente grasa propia de su tejido mamario, o mire señora, acá hay una bolita que usted tiene, pues la ecografía nos dijo que es algo benigno, que es un quiste, que es un fibroadenoma, no se preocupe por esa bola, hágale un seguimiento y mes a mes mire que no crezca. Si esa bola crece, consulte, o claramente, pues que la aparición de algo nuevo, algo reciente, que nunca habían identificado, genere una consulta pronta a un especialista. Muchas gracias, doctor, por esa demostración. Creo que ya nos quedó muy claro con este paso a paso que usted nos acaba de dar. Y bueno, tenemos más preguntas porque el chat se activó en este momento. Y tenemos una pregunta puntual que nos dice, doctor, cuando el resultado de la ecografía es quistes simples mamarios bilaterales con mayor compromiso izquierdo, PIRADS 2, ¿es normal que se sienta molestia? Creo que esa molestia la puede sentir cualquier mujer, tenga o no tenga quistes. La gran mayoría de los dolores en el seno generalmente tienen un origen hormonal, y los mismos ciclos menstruales, cuando hay el pico de producción hormonal, hace que el seno se sienta más congestionado, más duro, y eventualmente eso puede generar en algunas mujeres incomodidad e incluso dolor, y no necesariamente dependen o no de la presencia de quistes. Pero para hablarlo, las mujeres que tienen condición quística, que es el 40% de las mujeres en el mundo, y cuando yo hablo de condición quística, es simplemente que cuando nosotros hablamos de quistes son pequeñas bolitas o pequeños tumorcitos cuyo contenido es líquido, son bolitas de agua, tumorcitos de agua, que son diferentes de, por ejemplo, lo que habíamos hablado, lo que veníamos hablando ahorita de los fibroadenomas, que son tumores que son sólidos y tienen un enfoque diagnóstico. Los quistes como tal, la condición quística, no aumenta el riesgo a futuro de generar un cáncer de mama. Pero eventualmente, esas mujeres que tienen condición quística, eventualmente son un poco más sensibles y pueden llegar a tener un poco más de dolor que aquellas mujeres que no lo tienen. Pero no necesariamente el hecho de que tengan quistes significa que es un seno doloroso. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y está relacionada con los implantes mamarios. Dice, ¿los implantes mamarios interfieren con un diagnóstico temprano o no tienen nada que ver? Normalmente nosotros como médicos en las mujeres que tienen prótesis tratamos de hacer algunos estudios o cambios en lo que normalmente se hace una mujer que no tiene prótesis. Lo primero, siempre procuramos que esa mujer tenga estudio combinado, mamografía, ecografía. Y segundo, cuando corresponde la mamografía, se hacen unas proyecciones adicionales, unas tomas adicionales. Normalmente las mujeres que ya se han hecho mamografías han visto que generalmente por cada seno les hacen 2 proyecciones. Una donde el rayo entra de forma vertical y otra donde el rayo entra de forma oblicua. Es decir, siempre una mamografía tiene 4 imágenes, 2 por cada seno. En estas mujeres que tienen prótesis salen 8 imágenes, porque hacemos unas proyecciones que llaman proyecciones de Elkung,
donde en una proyección se toma la mamografía con la prótesis incluida y en otra se hacen unas maniobras especiales para que la prótesis quede excluida de la mamografía y de esa forma pues disminuimos el riesgo de que precisamente vayamos a tener alguna lesión que quede sin estudiar. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué se dan los fibroadenomas en mujeres o de niñas menores de 20 años? Los fibroadenomas generalmente son tumores precisamente que se presentan en mujeres más jóvenes. Casi siempre los tumores que encontramos en mujeres jóvenes son de este tipo. Es muy raro la presencia, como lo mencionábamos, es muy raro que una mujer de 20 años pueda llegar a tener un cáncer de mama sin que sin que pueda no presentarse. Hay mujeres, como lo mencionábamos, que pueden tener a edades muy tempranas un cáncer de mama, pero es muy raro que eso ocurra. Y por ende, pues generalmente cuando encontramos un tumor en este grupo de edad, generalmente pensamos en tumores más de características de fibroadenomas, que generalmente pues lo vamos a confirmar primero con una ecografía porque tiene unas características imagenológicas muy particulares y se confirma con una biopsia que nos diga, sí, sí, doctor, en efecto se trata de un fibroadenoma. Pero generalmente los fibroadenomas se presentan más en mujeres jóvenes que en mujeres mayores. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta y es relacionada con el autoexamen, precisamente ahorita que nos lo estaba explicando. Y es que nos dicen que a veces hay dolor, eso es normal, pero que no sienten nada extraño. Sí, y depende eventualmente de varios fenómenos. Uno, de qué tan duro se lo hagan. Hay mujeres que a veces se hacen el autoexamen supremamente duro y eso pues claramente los lastima y genera y puede llegar a generar sensaciones de dolor. Segundo, como lo mencionaba, la época del mes en que se lo hagan. Por eso está el autoexamen se debería hacer entre el quinto a séptimo día después de la menstruación para que busquen el momento del mes en que el seno es menos doloroso. Si yo me hago el autoexamen 2 o 3 días antes de que me llegue la menstruación, seguramente voy a tener un examen que no va a ser placentero para la mujer porque es el momento donde hay más niveles de hormonas precirculando por el seno, por el cuerpo del cuerpo, que afectan el seno, que está más duro, que está más sensible, que está más doloroso y va a generar una sensación de disconfort. Por eso, pues, esa recomendación también es importante para que se hagan el autoexamen en el momento que debe ser para que no genere dolor asociado por el examen. Y como lo mencionaba, pues también depende muchas veces de la técnica. Autoexámenes muy fuertes, muy bruscos, pues pueden llegar a generar dolor. Bueno, doctor, y ya para ir cerrando todas estas dudas que nos dejaron el día de hoy, todas las personas que participaron de esta transmisión en vivo, tenemos una duda acerca del tema del cáncer de mama en hombres. O sea, ¿qué tan probable es que les dé? Si pasa, no pasa, ¿cómo es este proceso en los hombres? Claro, es una realidad. El cáncer de seno puede ocurrir en hombres. Los hombres tenemos una glándula mamaria atrofiada, pero que es susceptible de tener todos los tumores que se presentan en las mujeres, tanto benignos como malignos. El cáncer de mama se presenta más o menos, por lo menos en nuestro país, más o menos en el 0% de los casos, y lo vemos más generalmente en edades bastante avanzadas, generalmente edades por encima de los 70 años es la mayoría de los casos. Pero en edades más tempranas, generalmente también debemos descartar que estas personas no tengan una mutación genética asociada. Nosotros vemos que un número muy importante de los casos que vemos de cáncer diagnosticados en hombres tienen mutaciones genéticas que son las que van a terminar generando ese cáncer en esas personas. Muchas gracias, doctor, por responder todas estas dudas el día de hoy, por acompañarnos, por su tiempo y por compartir estos consejos y esta información tan importante y tan relevante esta noche con nosotros. Sabemos que todas las personas que se conectaron están muy interesadas en todo este tema del cáncer de mama, en la prevención y en la sensibilización de esta temática que es algo tan importante y que durante todo este mes de octubre se estará realizando también con nosotros con Comeva Medicina Prepagada. Recuerden que la invitación es para que nos sigan
en las redes sociales y estén muy pendientes de todas las actividades que vamos a realizar durante este mes en torno a la lucha contra el cáncer de mama. Mil gracias nuevamente, doctor, y mil gracias por acompañarnos. Mil gracias de nuevo a Comeva Medicina Prepagada por este espacio para generar conciencia, para resolver dudas y pues si alguien desea información adicional o quedaron preguntas que quedaron sin resolver, eventualmente pues podemos contestarlas a través de las redes sociales. También con el permiso de ustedes, pues los invito a seguir las redes de la fundación nuestra, @fundación SQ, @fundación SQ de Salud Querida, o lo buscan como Fundación Salud Querida en Instagram, donde podemos resolver todas esas dudas que quedaron eventualmente en el espacio, porque sé que muchas dudas, muchas preguntas debieron haber quedado sin resolver por el tiempo tan corto. Ese es un tema que da para, seguramente si nos sentamos aquí 3 o 4 horas, seguirán saliendo preguntas y sé que muchas de esas dudas podemos seguir resolviéndolas en nuestras redes. Así es, doctor, y muchísimas gracias por esa invitación que hace, porque usted tiene toda la razón. A partir de ese momento se generarán muchas dudas en las personas que van a querer contestar con usted y qué buena oportunidad que puedan hacerlo directamente con un especialista en la materia. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Nuevamente les repito, por estar aquí con nosotros y por aprovechar estos espacios que se están generando para el bienestar y la salud de ustedes y de todas sus familias. Recuerden estar muy conectados y que sigan cuidándose. Recuerden, por favor, cuiden su familia. El tema de autocuidado y bioseguridad es muy importante. Muchas gracias por participar hoy y que tengan una muy feliz noche.